Bienvenidos a este webinar sobre la reactividad. Nuestra intención en este webinar es abordar este tema tan preocupante para muchas personas desde un punto de vista integrador, mirándolo, viendo cómo podemos ayudar a los animales que nos acompañan a superar las circunstancias que les hacen reaccionar, y sobre todo vamos a concentrarnos sobre la zoofarmacognosis y Tellington T-Touch. Pero primero vamos a examinar dos palabras que a veces se confunden en este tema para averiguar cuáles son las diferencias entre ellas: la agresividad y la reactividad. ¿Qué es la agresividad? La definición del diccionario tiene varias partes. Es una propensión a cometer o a reñir, es investir con ímpetu y ardimiento, una propensión a faltar el respeto, a ofender o a provocar a los demás, o la acción de atacar sin provocación. En el campo de la psicología, la palabra agresividad se refiere a toda una gama amplia de comportamientos que pueden dar lugar a daños tanto físicos como psicológicos a la persona misma o a otras personas o a objetos en el entorno. Y este tipo de comportamiento tiene como finalidad hacer daño a otra persona desde el punto de vista físico o daño mental. Ahora vamos a comparar la palabra agresividad con la palabra reactividad. La reactividad es la cualidad o el estado de ser reactivo. ¿Y qué es una reacción? Una reacción es una acción recíproca o en respuesta a un estímulo. Y esta es la definición que nos va a preocupar más en este webinar. También se refiere cuando una persona o un animal vuelve a un estado anterior después de un periodo de estado contrario. Por ejemplo, de la depresión después de la euforia, que se ve muchísimo en las personas, por ejemplo, que sufren del síndrome bipolar. Y en la fisiología es la respuesta de un órgano a un estímulo externo. Pero como hemos dicho, nosotros nos vamos a concentrar sobre la acción recíproca en respuesta, también en este caso, a un estímulo externo. Entonces, la mayoría de las personas, cuando se refieren a los comportamientos de ciertos animales, tienden a calificar su comportamiento como agresivo. Pero la realidad es que hay muy pocos perros inherentemente agresivos. Y sin embargo, nosotros podemos convertir un perro en agresivo debido a nuestro comportamiento, a la manera de tratarlo o a los métodos de adiestramiento utilizados, etc. En general, los comportamientos que la mayoría de las personas denominan agresivos son en realidad comportamientos reactivos, y vamos a examinarlo y ver por qué. ¿Cuáles son las bases de la reactividad y cómo puede manifestarse? En general, la reactividad es producto de la ansiedad, que surge a su vez porque el animal se siente inseguro frente a determinadas cosas o determinadas circunstancias. Y la reactividad también es a menudo una estrategia de búsqueda de información. Lo veremos un poco más adelante. Por ejemplo, un perro reactivo puede abalanzarse sobre una persona o una cosa que le inspira inseguridad y puede montar todo un número, un espectáculo vistoso, ladrando, gruñendo y haciéndose en general parecer mucho más grande o beligerante de lo que en realidad es, porque lo que está buscando es enmascarar su ansiedad y su inseguridad. La reactividad como estrategia es interesante porque a veces las personas perciben los comportamientos reactivos como agresividad, pero en realidad un perro reactivo no pretende hacer daño. El perro reactivo intenta averiguar el nivel de amenaza que supone una determinada situación, que puede ser una persona que entra, un perro que entra, un cambio de lugar, cualquier cosa que le cause inseguridad. El animal tiene que averiguar
cuál es el nivel de amenaza que esto supone. Entonces, su estrategia de comprobación se intensifica porque al estar en un estado de pánico, la adrenalina está fluyendo a través de su cuerpo y entonces no es capaz de dar una respuesta razonada. Otra cosa que la gente piensa y dice muy a menudo es que los comportamientos reactivos son una muestra de dominancia. Y porque consideran que un perro que dispara ante determinados estímulos lo que quiere en el fondo es dominar la situación. Y en realidad no hay nada más lejos de la realidad. Los perros reactivos en general, como hemos dicho, son ansiosos y su respuesta es intensa porque tienen miedo y se sienten desbordados por la situación en que se encuentran. Ahora conviene preguntarnos si estos comportamientos reactivos reportan algún beneficio para el perro. Porque si lo pensamos bien, a menudo los comportamientos reactivos le habrán servido muy bien al perro en el pasado porque al reaccionar de una determinada manera habrá visto que se puede sentir más seguro, que es capaz de enfrentarse al estrés, es capaz de controlar ciertos aspectos de su vida, puede haber obtenido comida y habrá podido mantener alejadas amenazas potenciales. Por ejemplo, si el perro ha visto que al ladrar y a montar un número, la persona o el perro o la cosa que sea se haya alejado, habrá visto que, pues sí, esta estrategia funciona muy bien y por lo tanto la siguiente vez que se encuentra en una situación similar va a repetir esa misma estrategia. Luego hay un tema interesante que es la agresividad ansiosa, que así se denomina. La reactividad, si se deja sin tratar o si se trata de manera inapropiada con castigos físicos, se puede convertir en agresividad. Es, como hemos visto, mayormente producto de la ansiedad y por eso se llama agresividad ansiosa. La reactividad y la agresividad ansiosa son simplemente diferentes niveles de respuesta ante la situación estresante. Lo podemos pensar como una escalera. La reactividad sería el primer peldaño de esa escalera y cuando no es suficiente la respuesta reactiva o cuando el animal se ha visto forzado a pasar a otro nivel, entonces el siguiente peldaño podría ser la agresividad ansiosa. ¿Qué ocurre cuando se mete el perro en una situación que lo desborda por completo y que no es capaz de gestionar mediante una respuesta mesurada? Y en estos casos la ansiedad que padece lo empuja hacia el siguiente nivel de respuesta o al subir al siguiente peldaño. Esta idea de Leslie McDavid me parece muy bien expresada y define un poco más el tema de la reactividad y la agresividad. Pero también debemos pensar que la reactividad no se limita a las situaciones en que el animal puede mostrar comportamientos que se hayan tradicionalmente denominado como agresividad. La hiperactividad también puede ser un comportamiento reactivo. Porque claro, la reactividad puede deberse a una excitación excesiva que da lugar a la hiperexcitabilidad, que a fin de cuentas llega a ser lo mismo, porque sea cual sea la situación, lo que pasa es que el animal se siente desbordado y no es capaz de gestionar esta situación mediante una respuesta mesurada y bien pensada. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando se va a salir de paseo y el animal se excita, a la hora de la comida porque tiene unas ansias tremendas o una obsesión por la comida, o cuando se va a hacer ciertas actividades que al animal le gustan y no se contiene, entonces se dispara esta hiperactividad. Ahora, para los perros así, que por ejemplo tienden a sobreexcitarse, no es buena idea hacer actividades que eleven su nivel de excitación, por ejemplo, el agility o flyball o actividades similares, al menos hasta que el animal haya aprendido
a permanecer bajo el umbral de la excitabilidad. Para algunos perros la excitación no se debe a la actividad en sí, sino a los niveles excesivos de excitabilidad que se perciben en el entorno. Y esto es muy común en las actividades como agility, donde muchos perros alcanzan unos niveles de excitación impresionantes. La sala donde se practica, si se practica al interior, no se oye absolutamente o no se puede hablar porque los ladridos son tan impresionantes que es una sordera total. Entonces, para algunos perros este tipo de entorno simplemente no es bueno porque no son capaces de gestionarlo y se sienten desbordados por él y lo que quieren es marchar a toda costa. Ahora, visto todo esto, ¿cómo podemos ayudar nosotros al animal? Si la reactividad se debe mayormente a la ansiedad, y la ansiedad ocurre cuando el perro se siente desbordado ante ciertas situaciones, entonces tenemos que ayudarlo a sentirse seguro y protegido. Y para eso necesitamos ayudar a fomentar la autoconfianza del perro. También debemos comprender cuáles son los estímulos o las situaciones que provocan la reactividad en primer lugar, y eso es sumamente importante. Para poder comprender cuáles son estos estímulos, lo que tenemos que hacer es observar. La observación es la base de todas nuestras terapias y nuestro objetivo es ser el mejor detective canino posible. Ahora, tenemos que preguntar cuáles son las cosas que hacen que este perro se sienta inseguro, amenazado o que le provocan miedo. Y para eso tenemos que observar cómo reacciona ante diferentes situaciones. Algunos posibles estímulos podrían ser la llegada de gente desconocida, personas que entran, incluso personas conocidas que entran en su espacio vital, sobre todo si entran sin anunciar, perros desconocidos que también pueden entrar en su espacio vital, cuando encuentra perros desconocidos durante el paseo, puede ser también cierto tipo o tamaño de perro, pero no necesariamente, puede ser simplemente que sea cualquier tipo de perro que encuentre en el paseo que dé cuyo lenguaje corporal no le inspire confianza. También puede ser ruidos específicos. En general son los ruidos repentinos y fuertes. Los ruidos que son continuos llegan a formar parte normalmente de lo que es el entorno auditivo y o sonoro, mejor dicho, el entorno sonoro, y entonces forman parte de lo que es el entorno normal y el animal llega a aceptarlos como normales. Pero cuando el ruido es repentino o fuerte, ya es distinto y para muchos animales esto es base de reactividad, pero seguro. Sobre todo, por ejemplo, cosas como fuegos artificiales, disparos, pero también que haya un perro en una casa cercana que ladre continuamente y entonces puede ser un estímulo para los perros de los vecinos. Los niños también pueden ser un estímulo porque los niños se mueven con rapidez, gesticulan muchísimo, gritan, dan voces y todas estas cosas que conforman el comportamiento de los niños puede ser un estímulo para la hiperactividad o la reactividad de un perro. También las personas que caminan de manera diferente. Una persona que esté borracha, una persona que cojea, también a veces personas que pueden ser personas con síndrome de Down que caminen de manera un poco diferente de la otra gente. Todas estas cosas pueden formar parte de un estímulo. Y en último lugar he puesto este siguiente punto, pero en realidad es muy importante y deberíamos tenerlo presente siempre. Un animal puede entrar en reactividad porque tiene dolor o porque tiene alguna herida
y su reacción es simplemente un intento de protegerse para alejar a las personas o a otros perros. Ahora, si vemos que el animal antes no reaccionaba ante diferentes cosas y de pronto empieza a hacerlo, conviene hacerle una observación física para ver si al tocarle en diferentes partes del cuerpo se puede percibir que tiene dolor, que puede ser, por ejemplo, un animal mayor, ya las caderas le pueden empezar a molestar, a lo mejor un animal haya pisado en un paseo algo que se le haya metido en las almohadillas de las patas, que tenga una garrapata, múltiples circunstancias pueden ser y por lo tanto es otro factor que hay que tener en cuenta que a veces se nos pasa desapercibido. Ahora, esta pregunta sí que es importante y a veces no nos gusta hacérnosla. ¿Nosotros estamos contribuyendo a los comportamientos reactivos? En general, nuestra tendencia es a pensar que el perro tiene toda la culpa, entre comillas, y que nosotros nos estamos esforzando y estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación. Incluso puede que sea así, ¿no? Que estemos haciendo todo lo que esté en nuestra mano. Pero estamos observando solo al perro y no a nosotros mismos. Porque a menudo nosotros, los dueños o las personas que manejamos los perros, sin darnos cuenta incluso, podemos estar contribuyendo a provocar, fomentar o exacerbar la situación debido a nuestras acciones. Por ejemplo, nuestro tono de voz. Un animal sensible puede reaccionar y sentirse agredido ante un tono de voz demasiado fuerte, un tono de voz chillón, los gritos, etc. Por lo tanto, observar cuál es el tono de voz que nosotros usamos cuando estamos comunicando o intentando comunicar con el perro. También pensar que cuando en casa puede haber una discusión y las voces se empiezan a subir de tono, eso también lo percibe el perro y le puede causar una respuesta reactiva. También los movimientos bruscos, como hemos hablado con respecto a los niños, los movimientos bruscos pueden ser otro estímulo que nosotros podemos estar contribuyendo a su estado de reactivo. Tuve una experiencia una vez estando de paseo con mi collie barbudo Sasha, que como es muy hermoso, pues llama mucho la atención. Y en una ocasión en verano, un grupo de niñas venían en bicicleta en sentido contrario a nosotros. Se vieron el perro ellas y tiraron las bicicletas en la acera y vinieron corriendo y dando voces y gritos. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! El perro lo que quería era ponerse detrás de mí para quitarse de en medio. Y las niñas no sabían por qué él no quería interactuar con ellas. Y se lo tuve que explicar, que en primer lugar venían corriendo directamente hacia él. En segundo lugar, estaban chillando y gritando como las niñas adolescentes tienen tendencia a hacer. Y en tercer lugar, los brazos se estaban moviendo como las aspas de un molino. Por lo tanto, ese cúmulo de cosas que cada una de ellas estaba haciendo, y era un grupo de 5 o 6, era más que suficiente para que el animal no quisiera saber nada de ellas. Ahora, otra cosa que hacemos muy a menudo es tensar la correa cuando vemos algo durante el paseo que nosotros percibimos como una posible amenaza. Y a menudo tensamos la correa mucho antes de que el perro haya visto esa amenaza. Y en ese caso, nuestras acciones forman parte del problema, porque al tensar la correa, pasamos un mensaje de peligro al perro que mira a su alrededor y no sabe por qué, dónde está ese peligro, pero ya está en alerta y cuando llega el peligro que nosotros hemos calificado como tal, puede que reaccione.
Ahora, yo reconozco que eso es comprensible cuando una persona tiene un perro reactivo y en el fondo lo que está pasando es que la persona tiene miedo. Pero en el fondo este comportamiento no ayuda al perro en absoluto y entonces hay que trabajar toda esa cosa, la cosa del perro y la cosa de la persona. Ahora, una herramienta muy útil en todo esto son las señales de apaciguamiento. Turi Drugas fue la persona que primero empezó a catalogar y clasificar el lenguaje corporal de los perros de una forma bien comprensible para todo el mundo y descifrando los mensajes que el perro intenta comunicarnos a través de su lenguaje corporal. Entonces, y eso está muy disponible en Internet, se puede ver con toda facilidad, para ver cuáles son los mensajes y los niveles de severidad que pueden tener sobre esta escala el lenguaje corporal del perro. Entonces, a partir de esta observación del lenguaje corporal, la siguiente pregunta es saber cuál es el nivel de estrés, miedo o ansiedad que induce cada situación, porque puede ser leve o puede ser extremo, y puede ser leve en algunas circunstancias y extremo en otras circunstancias. Por lo tanto, el perro puede tener una reacción leve si ve, por ejemplo, llegar una bicicleta, pero puede tener una reacción extrema si ve llegar a una persona con un palo. Entonces, hay que hacer como un pequeño cálculo de los niveles que corresponden o que en general se producen bajo las diferentes circunstancias. También tenemos que tener en cuenta que la reacción puede ser la estrategia del perro para lidiar la situación. Y como lo hemos visto, en el pasado le ha funcionado muy bien y por lo tanto repite esa situación o esa reacción para poder sobreponerse a lo que considera un peligro o una amenaza. También tenemos que preguntar si la reacción es mayor cuando el perro va con la correa puesta. Y en general va a ser así, porque cuando el perro va con la correa puesta es prisionero, no tiene opciones, no tiene libertad. Depende de nosotros y si nosotros no estamos conscientes de las cosas que le producen ansiedad, él no tiene opciones de huir cuando se siente amenazado. Por lo tanto, aquí la responsabilidad nuestra es muy grande. Otra pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuándo se empezó a manifestar este comportamiento? Porque igual antes el perro no reaccionaba ante este estímulo y habrá que preguntarse cuándo empezó. ¿Hubo un acontecimiento que lo provocara? ¿Estuvo el animal en una residencia canina durante un tiempo y haya tenido algún trauma en ese lugar? ¿El animal ha estado en un refugio? ¿Ha sido abandonado? Si lo tenemos desde siempre y antes no reaccionaba así, ha tenido una enfermedad a partir de la cual este comportamiento ha comenzado, ha empezado con la llegada de la madurez sexual, ha comenzado después de las vacunas. Pueden ser muchas las circunstancias que hayan servido para que se iniciara este comportamiento. Y haciendo memoria, podemos empezar a darnos cuenta y eso nos puede ayudar luego a ponerle remedio. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Cuando el animal reacciona, no debemos castigarlo. Tampoco debemos darle voces. Tampoco debemos emplear técnicas de adiestramiento aversivas. Y tampoco debemos seguir haciendo lo mismo día tras día. Si queremos que cambie algo,
primero nosotros tenemos que cambiar algo. Porque aunque sea un cambio mínimo, esto puede cambiar toda la dinámica de la situación y nos pone sobre el buen camino para solventar este comportamiento. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? A partir de hemos visto la observación y hemos visto las preguntas que nos debemos hacer para empezar a comprender este comportamiento. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿cómo podemos ayudar? Y vamos a empezar por la zoofarmacognosis. Como hemos visto, el miedo, el estrés, la ansiedad y la falta de confianza o cualquier combinación de ellos puede constituir la base del comportamiento reactivo. Y por lo tanto, una sustancia básica que puede incidir sobre muchos aspectos es la espirulina, porque contiene tantos minerales, vitaminas, etcétera, que el animal puede tener una carencia y esta carencia puede estar contribuyendo a los comportamientos indeseados. Por lo tanto, la espirulina, que es un alga, puede ser un aliado muy importante y muy fácil de ofrecer. Desde el punto de vista de los aceites, tenemos una lista bastante grande. Tenemos el aceite esencial de bergamota, cáñamo, copaíba, incienso. El incienso para el miedo es uno de los aceites básicos. El geranio, el hipérico, lúpulo, manzanilla, mejorana, la matricaria, naranja dulce, el nardo, neroli o naranja amarga, o azahar, tilo, valeriana y vetiver. Ahora, todos estos aceites funcionan, cada uno tiene su forma de actuar sobre el cuerpo, pero al final, y sin entrar en los pormenores de por qué produce sus efectos, cada uno puede incidir sobre la ansiedad y, como sabemos, en la zoofarmacognosis es el animal que decide cuál quiere y no nosotros. Luego, aparte de esos aceites que podríamos decir que son los primarios, tenemos aceites de apoyo y aceites para liberar emociones. Los aceites de apoyo pueden ser la caléndula, que puede ofrecerse o bien en aceite macerado o en extracción de CO2. Aceite de cebada, de coco, lavanda, salvado de arroz y tabaco. El tabaco es interesante porque incide sobre la memoria y la función cognitiva y, por lo tanto, como hemos visto que bajo las circunstancias de la reactividad del animal no está pensando, el tabaco le puede ayudar a volver a un estado de poder pensar. Para la liberación emocional, que en general la reactividad lleva consigo un cierto nivel de trauma, tenemos angélica, raíz de angélica, aceite de aquilea y el aceite de rosa, pero también puede ser no solo el aceite esencial, sino también el agua floral. En esta diapositiva he especificado algunos estados y los aceites más comunes que los animales aceptan o eligen para estos estados. Entonces, para el miedo, como ya hemos visto, el incienso. La sensibilidad a los ruidos fuertes o repentinos, tenemos el incienso para el miedo en general y el sándalo específicamente para el tema de los ruidos. Miedo a la gente y sobre todo a los hombres, tenemos el aceite de tilo. La anticipación de dolor o de experiencia negativa, hoja de violeta. Que anticipación de dolor, pues puede ser si el animal ha estado en una clínica veterinaria y ha tenido que pasar ciertas intervenciones, pues la próxima vez que se vuelva a la clínica puede que esté ya anticipando ese dolor. Por lo tanto, el aceite de hoja de violeta ofrecido de antemano le puede ayudar. También experiencias negativas, si lo ha pasado mal en un determinado lugar o con una determinada persona, pues este mismo aceite puede ayudar. De la misma manera que puede ayudar también con el miedo al cambio. Esto es bastante común
en muchos animales porque se sienten más seguros dentro de su entorno conocido, y cuando los sacamos de ese entorno conocido empiezan a padecer estrés, y cualquier cambio les produce este estrés. También la falta de confianza, que como hemos visto puede ser uno de los componentes importantes de la reactividad, el aceite de ylang-ylang. Ahora, si sospechamos que el animal padece dolor, como hemos visto, haciéndole un examen físico para comprobar si al tocar o acercarnos a determinadas zonas del cuerpo vemos que tiene dolor, o incluso encontramos una herida oculta, o encontramos que le duelen las articulaciones, entonces podemos ofrecer aceites que los animales que sabemos que tienen dolor eligen a menudo, y así podemos descubrir una causa insospechada de ese comportamiento reactivo. Algunos de los aceites que pueden ayudarnos a ser detectives del dolor, para decirlo de alguna manera, son el abedul, la aquilea, la gaulteria, la matricaria y la menta. Habría que decir que los perros en general tienden a preferir el aceite de abedul al aceite de gaulteria, pero algunos sí aceptan el aceite de gaulteria, y en todo caso, como ayuda para averiguar si sospechamos que tiene dolor, cualquiera de ellos, si lo aceptan, nos puede dar un indicio. Luego, ¿tiene algo que ver la genética? Si no se puede identificar ninguna causa que explique las respuestas reactivas, ¿es que simplemente nació así? Porque sabemos que una madre, si sufre una experiencia traumática durante el embarazo, las crías pueden ser afectadas. Algunos fetos son capaces de gestionar esa situación y al nacer no muestran signos de trauma, pero hay otros que no han sabido o no han podido gestionar eso cuando estaban todavía dentro de la madre, y no son tan afortunadas, y por lo tanto al nacer traen consigo todo ese bagaje traumático. Y va además mucho más allá, porque las investigaciones llevadas a cabo en el Departamento de Comportamiento Animal de la Universidad de Edimburgo demuestran que las generaciones más recientes pueden mostrar efectos de trauma sufridos varias generaciones atrás. Entonces no es solo la madre, puede ser la abuela o la bisabuela. Y si ese trauma no se ha liberado en las generaciones anteriores, puede ir pasándose de generación en generación. Ahora, si es que simplemente nació así, en los cursos de zoofarmacognosis vemos que tras el parto siempre es buena idea ofrecer algunos aceites para la liberación de trauma y emociones. Tanto debemos ofrecerlos a la madre y a las crías. Y para eso podemos ofrecer el aceite de rosa, Rose Otto, o el absoluto de rosa, o el aceite de angélica que hemos mencionado antes. Pero no es necesariamente solamente tras el parto. Claro que si hay un parto, que de por sí puede ser una experiencia un poco traumática, pues lo suyo es ofrecer estos aceites tanto a la madre como a la cría. Pero podemos decir, sí, pero este perro nació hace no sé cuántos años, hace mucho tiempo ya. Pero incluso así, si un animal nació hace tiempo, sigue siendo importante ofrecer estos aceites, porque puede estar cargando con estos traumas desde el nacimiento, y esta carga de este bagaje negativo ha podido hacer un impacto negativo sobre su comportamiento. Para cualquier persona que quiera aprender más a fondo lo básico de la zoofarmacognosis, tengo un curso en este sitio que pueden investigar si quieren aprender más a fondo
los procedimientos básicos y las propiedades básicas de las sustancias que utilizamos. Otra terapia que es muy útil es la homeopatía. Si tienen un veterinario holístico que ofrece la homeopatía, es una excelente opción pedir al veterinario que identifique el remedio constitucional del perro, porque así el veterinario tendrá en cuenta todas las facetas de ese animal, la salud física, el comportamiento, la personalidad, todos los aspectos, incluso cosas que pueden parecer en un principio sin importancia. Duerme más por la mañana o por la tarde, es más, necesita tener grandes estructuras en su vida, come más por la mañana o por la tarde, cuando por la noche, a qué hora se despierta, cosas que bebe grandes cantidades todo de golpe o bebe pequeñas cantidades muy a menudo. Todas estas cosas le pueden ayudar para determinar cuál es el remedio constitucional. Y porque el remedio constitucional puede ayudar enormemente a restablecer el equilibrio a todos los niveles, a nivel físico, mental, emocional. Por ejemplo, un perro que tiene apremiante necesidad de estructura en la vida y al que le cuesta aceptar los cambios, algunos pueden necesitar el remedio Arsenicum album, pero eso es uno solo, porque hay miles de remedios en la homeopatía y es importante identificar el constitucional. Luego tenemos la otra técnica de Tellington Touch. Al igual que en la zoofarmacognosis, la base de T-Touch es la observación. Y debemos hacer un escaneo total del cuerpo que nos ayudará a determinar si el animal tiene tensiones y si las tiene, dónde y en qué partes del cuerpo. Averiguaremos si tiene puntos calientes, si los músculos están tensos o tirantes, si la piel es tensa y estirada como un tambor. Y luego tenemos que observar al animal en movimiento. Y entonces podremos ver si la postura es equilibrada y si sus movimientos son fluidos o si son tambaleantes o si carga más hacia un lado o hacia otro. Un montón de cosas que podemos ver cuando observamos en profundidad el animal. Y eso es importante porque cualquier anormalidad en cualquier área puede ser causa de un comportamiento reactivo. También, después de haber hecho la observación, tenemos a disposición los vendajes de T-Touch, que son una excelente manera de ayudar a los animales a relajarse y a eliminar el estrés. Cualquiera de las configuraciones básicas será útil. Entonces tenemos el medio vendaje, cuarto vendaje, muy sencillos de poner. Y si se trata de un problema de movilidad, entonces se puede utilizar alguna configuración que influye sobre el movimiento. El uso repetido de los vendajes ayudará al animal a encontrar un espacio de calma. Y una vez que haya experimentado ese espacio de calma, le resultará más fácil encontrarlo de nuevo cuando surja una situación estresante. De nuevo, para quien quiera aprender un poco más sobre las configuraciones básicas y cómo poner los vendajes, lo puede ver en este pequeño curso en Ágora Canina. Ahora, todos los perros reactivos que actúan en base a la ansiedad necesitan una cosa: estructura. Necesitan saber qué esperar y qué es lo que va a pasar. Esto es muy similar a muchas personas con síndrome de Down que necesitan ser advertidos de antemano para saber lo que deben esperar cuando van a hacer algo diferente de su rutina normal. Si van a ir a un lugar nuevo, con mucha gente nueva, pues conviene prepararlos de antemano y explicar: mira que vamos a este sitio, que vas a encontrar esto y se va a hacer esta actividad y esta otra actividad, para que vayan ya advertidos. Entonces, para los animales que son reactivos, esta necesidad de tener alguna previsión les es muy importante. Esto quiere decir que necesitan tener una rutina estable, pero la rutina debe ser estable, pero no inflexible.
también es buena idea hablar con ellos y explicarles lo que va a ocurrir. Decirles que vamos a salir, pero que no tardaremos, que se acerca un perro a una persona, pero que no es un peligro. Y podemos pensar que no entienden nuestras palabras, pero no es así. Sí las entienden, y sobre todo cuando repetimos la misma cosa, al igual que los niños. Los niños, ¿cómo aprenden el significado de las palabras? De oírlas repetir varias veces y de asociarlas con un determinado objeto o una determinada circunstancia. Entonces, así les incluso, aunque no entiendan todas las palabras, llegan a entender alguna palabra salteada, pero ciertamente entienden nuestro tono de voz, que ya hemos hablado antes y que es tan importante. Y una voz sosegada, tranquila, ayuda a fomentar la tranquilidad del animal. Ahora, hemos mencionado al principio que los animales reactivos en general también sufren de falta de confianza. Por lo tanto, un animal con autoconfianza es más propenso a ser equilibrado mental y emocionalmente, y por lo tanto menos propenso a la reactividad. Y nosotros podemos contribuir a fomentar esa autoconfianza integrando todas nuestras técnicas. Y eso de la integración es muy importante. Me gustaría que no pensaran Zoofarma en esta cajita, T-Touch en esta otra cajita, homeopatía en esta otra cajita. Debemos utilizar todas las armas a nuestra disposición e integrarlas lo mejor que podamos. Como hemos visto, los aceites esenciales reducen la ansiedad y fomentan la autoconfianza. El trabajo corporal de T-Touch también reduce el estrés y la ansiedad porque ayuda a liberar las tensiones a nivel muscular. Tenemos los vendajes corporales y craneales y tenemos la banda tranquilizadora que verán ahora en una imagen. Entonces, debemos ver cuáles de estas herramientas nos sirven y cuál suscita el efecto que deseamos en el perro e integrarlas lo más posible. Aquí tenemos una imagen de un vendaje craneal y vemos que cruza entre las orejas pasando de un hemisferio del cerebro a otro. Y eso es muy importante porque es una forma de integración. Aquí tenemos la banda tranquilizadora, que es una simple banda elástica, de la que se compra perfectamente y por muy poco dinero en la mercería. Claro que las hay hechas de forma profesional, pero con esto es suficiente. Simplemente coser la banda elástica para hacer un círculo y luego se pasa la banda, se pasa por el cuello del animal como si fuera un collar y luego cruzamos haciendo una figura de 8, pasándolo por encima del hocico. Y la banda tranquilizadora es muy importante para los animales que en su fase reactiva o incluso los animales ansiosos necesitan utilizar la boca. Los que ladran mucho, los que mordisquean, los que necesitan morder hueso o cualquier cosa que involucre la boca, la banda tranquilizadora les llama la atención al hocico y a la boca y les ayuda a disminuir esa necesidad tan apremiante de morder, ladrar o lo que sea. Y luego tenemos también dentro de T-Touch la pista de confianza, que como su nombre indica, está pensado para aumentar la autoconfianza de los animales. Y también fomenta el equilibrio. Y la pista se puede hacer montando diferentes elementos y cuantos más elementos tengamos, mejor. Podemos hacer un laberinto, tener diferentes superficies que pueden ser pues una alfombrita, cartón, hierba, losas, cualquier cosa, para tener diferentes texturas. Podemos poner palos para que el perro tenga que pasar por encima de ellos, montar un slalom, diferentes cosas que podemos tener a mano y nos da algo para enfocar la manera en que estamos trabajando.
Pero hay que recordar que este trabajo debe realizarse con lentitud y de manera consciente y sin forzar al perro, porque no es un trabajo competitivo. No hay nada ni bien ni mal hecho, sino simplemente es una forma de concentrarse y de enfocar la atención sobre los elementos y los movimientos que se están haciendo. Y un animal que está pensando no está reaccionando. También otra cosa muy importante es dar opciones. Los animales que son reactivos debido a la ansiedad y el miedo necesitan saber que tienen opciones. Eso lo hemos mencionado cuando hemos hablado de la correa, porque la correa le quita y elimina las opciones al perro. No las tiene, es prisionero y es importante, y por eso muchos de ellos reaccionan mucho más cuando van con la correa puesta. Entonces, en T-Touch, en el trabajo de pista, tenemos diferentes configuraciones utilizando cuerdas, correas, etcétera, que sí dan opciones. Una de ellas es la paloma mensajera, la línea de abeja, la mariposa, porque con todos ellos el perro tiene la posibilidad de alejarse si se siente incómodo con la cercanía de una persona o de un animal o lo que sea. Y en el libro escrito por la hermana de Linda Tellington Jones, Robin Hood, y su hija Mandy Pretty, Arneses, Camino de la Perfección, se puede estudiar en profundidad todas estas configuraciones con descripciones e imágenes para facilitar su uso. Ahora, hemos dicho que la rutina es importante para los animales que no tienen confianza, pero que no debe ser inflexible. Y no debe ser inflexible porque debemos pensar que poco a poco tenemos que ir ampliando los horizontes de ese animal. Tenemos que ayudarlo a elevar el umbral poquito a poco para que paulatinamente sea capaz de afrontar situaciones nuevas sin reaccionar de forma negativa ante ellas. Y hay un ejercicio excelente de T-Touch que podemos usar cuando la reactividad ocurre como respuesta a algún objeto concreto en el entorno, que puede ser bicicletas, personas, otros perros, etc. Los monopatines, que también, porque hacen un ruido, un estruendo sobre el asfalto que a muchos perros les provoca pánico. Pero como la preocupación más frecuente es la del perro frente a otro congénere, vamos a tomar esta circunstancia como ejemplo. Y para trabajar de esta manera, lo que vamos a hacer es montar un circuito de trabajo de pista. Para empezar, no vamos a introducir un perro de verdad, sino un perro de peluche, porque un perro de peluche es más estático, no está dando señales prácticamente de ningún tipo. Lo único que tenemos que tener cuidado en montarlo a cierta distancia y que no esté mirando directamente al perro que va a trabajar, porque los ojos del perro de peluche son de cristal o de plástico, no tienen expresión y entonces están mirando fijamente y eso no nos conviene. Debemos permitir que el perro que va a trabajar vea el perro de peluche, pero si empieza a mirarlo fijamente, debemos redirigirle la mirada. Al principio paseamos con el perro alrededor de la pista y luego empezamos a incorporar los obstáculos como el laberinto, por ejemplo. Es importante trabajar de manera consciente y no deambular sin ton ni son. Y es por eso el tener un circuito montado es una gran ayuda, porque si nosotros tenemos una idea en mente, esa idea se transmite al perro y la mente del perro está activa porque está pensando en cómo debe moverse por estos obstáculos. Entonces, de esta manera, moviéndonos por la pista, podemos ver cuál es la distancia cómoda para este perro. Porque si nos acercamos demasiado al perro de peluche, empezará a reaccionar. Y en un principio debemos permanecer dentro de su zona de confort.
Luego, poco a poco, el perro se dará cuenta de que el peluche no supone una amenaza y se podrá ir reduciendo las distancias. Cuando llegamos a ese punto y el perro está cómodo con el perro de peluche, el siguiente paso sería introducir un perro de verdad. Pero hay que elegir muy bien el perro. Tiene que ser un perro neutro, un perro que esté cómodo con la presencia de otros, y se repiten los mismos ejercicios que hemos hablado antes. Al principio, el perro neutro debe permanecer sentado o tumbado y no moverse, sino simplemente formar parte del escenario o del entorno. Cuando el perro se encuentra cómodo con la presencia del perro neutro, entonces este sí puede empezar a moverse por la pista. Pero no deben encontrarse cara a cara, por supuesto que no. El perro neutro es mejor que abra el camino y el perro que trabaja lo sigue. Así en cada momento ve lo que está ocurriendo y tiene la sensación de poder controlar la situación. La distancia entre ambos perros debe ser lo suficientemente grande para no reaccione el perro de trabajo. El perro neutro, por ejemplo, si estamos ya entrando en el laberinto, debería estar saliendo del laberinto cuando el perro que trabaja entre, o incluso haber salido antes. Poco a poco, al igual que hicimos con el perro de peluche, se puede ir reduciendo la distancia a medida que el perro que está trabajando se vaya sintiendo más cómodo. Así, pues, va viendo que las cosas, que sus horizontes se están ampliando y que es capaz de gestionar pensando dentro de los parámetros que nosotros le estamos marcando. De vez en cuando se debe hacer una pausa y ambos perros y ambas personas deben hacer la pausa al mismo tiempo. La pausa le permite al perro procesar lo que está ocurriendo. Debe ser lo suficientemente breve para que el perro no se aburra, pero lo suficientemente larga para que pueda procesar lo que acaba de hacer, lo que acaba de ver y los movimientos que ha hecho. Luego pueden empezar a caminar en paralelo con ambos perros y en la siguiente diapositiva verán una imagen de cómo es esto. Se puede caminar en paralelo con ambos perros manteniendo una distancia adecuada para mantener esa sensación de comodidad. Al principio, los perros pueden ir al exterior y las personas al interior, y después se puede ir cambiando. Y si fuera necesario, otra tercera persona puede participar caminando en el medio, formando como una barrera visual. Aquí vemos lo que hemos comentado antes: los dos perros al exterior y las personas al interior. Y luego, poco a poco, pues primero podemos pasar un perro al interior y el otro al exterior, y luego los dos al interior, y si fuera necesario, con una persona con barrera caminando por el medio. Cuando creemos que el perro está preparado, ya se puede empezar a trabajar en la pista, trabajando incluso cada uno en dirección contraria. Y así en algún momento van a verse de frente, aunque no cara a cara. Y eso permite que los perros se vean, pero sin mirarse fijamente. Y si fuera necesario también, en este caso, una persona puede caminar entre ambos perros como barrera visual. Ahora, a medida que el perro que está trabajando aprende a estar más tranquilo y cómodo, se puede incorporar más de un perro, pero siempre deben ser perros neutros a los que no les importa estar en presencia de otros congéneres. Muy importante, nunca, nunca, nunca debemos ceder ante la tentación de probar y colocar los perros cara a cara. Un movimiento en falso puede mandar a pique todo el trabajo tan paciente que se había hecho con anterioridad. Ahora, todo esto que he estado explicando, dependiendo del perro, puede ser un proceso rápido
pero también puede ser un proceso bastante lento. Las sesiones deben ser cortitas, 10 a 15 minutos, así el perro tiene una experiencia positiva que le permite aprender. Y luego durante la pausa entre una sesión y otra puede asimilar todo lo que ha aprendido. Por ejemplo, si hacemos una sesión hoy y otra dentro de 2 o 3 días, pues tiene esos 2 a 3 días para repasar en su mente la experiencia que ha tenido y los trabajos que ha hecho, los movimientos que ha hecho, y la siguiente vez cuando vuelve, pues ya estamos construyendo sobre una base sólida. En algunos casos se puede prácticamente pasar del perro de peluche al perro de neutro en una misma sesión, pero si el nivel de reactividad es grave, entonces eso casi seguro que no va a ser así. Van a ser varias sesiones y es mejor tomar las cosas con calma y trabajar con lentitud para construir sobre una base sólida, que no intentar ir a prisa y corriendo, forzando las circunstancias para luego al final tener una cosa hilvanada que no tiene visos de durar cuando el animal se encuentre en una situación real. Ahora, en la pista de trabajo tenemos ciertas normas que podríamos decir normas de oro. Lo primero es averiguar que la correa esté suelta para que no haya presión sobre el cuello del perro. Y lo mejor, desde luego, es trabajar con un arnés en vez de un collar que simplemente le rodea el cuello. También el perro debe tener suficiente espacio. Un espacio mayor le ayuda a sentirse seguro porque cree que tiene opciones, que como hemos visto es muy importante, y que puede alejarse si fuera necesario, si se sintiera incómodo o amenazado. También la comunicación con el perro debe ser clara y sin ambigüedades, y esta es nuestra labor. Nosotros a veces creemos que estamos comunicando de forma clara y no lo estamos haciendo. En primer lugar, por eso he dicho que es bueno tener una pista con algunos elementos, porque si no, nosotros no tendremos claro tampoco hacia dónde vamos a ir. Por lo tanto, diseñar en la cabeza qué es lo que vamos a hacer, por dónde vamos a pasar y caminar con seguridad en nosotros mismos para que el perro pueda percibir esa seguridad y que las señales que le demos sean claras y sin ambigüedades. También debemos estar conscientes de nuestro estado emocional, que muchas veces, sobre todo las personas que tienen un perro reactivo, no es precisamente un estado de tranquilidad. Lo que tenemos que hacer, pase lo que pase, es permanecer tranquilos y tan neutros como el perro neutro. Yo sé que eso no es fácil, pero es una cosa que nosotros podemos trabajar, trabajando nuestra respiración, trabajando todas las cosas que hemos visto antes, los vendajes, cosas que se pueden hacer en casa. Antes de llegar a este punto, nos ayuda a nosotros e incluso nosotros mismos podemos poner un vendaje en nuestro cuerpo, que también esto se ve, hay una imagen en el libro que he mencionado, y nosotros nos tranquilizamos a nosotros mismos y así podemos ayudar a tranquilizar al perro, porque hay que recordar que la correa transmite nuestro estado emocional de la misma manera que el cordón umbilical. Por lo tanto, nuestro estado emocional es fundamental. Ahora, la hiperactividad, las mismas estrategias que hemos hablado para los estados o comportamientos reactivos se pueden aplicar para los casos de hiperactividad. Otra estrategia muy útil es trabajar el olfato. Para eso podemos utilizar uno de estos tapetes que se llaman el snaffle mat, ¿no? que tenemos aquí arriba una imagen, y en este tapete se puede colocar premios, o podemos colocar pelotitas de plástico
de colores en un recipiente grande y esconder premios dentro de las bolitas. Y cuando vemos que el perro empieza a excitarse durante el trabajo o en cualquier momento, de hecho, podemos llevarlo al sitio para que busque los premios. También se puede montar un curso de rally y trabajar así, porque también así el perro tiene que pensar y descifrar lo que se le está pidiendo. Ahora, la cuestión principal es que el perro siga pensando y que esté consciente de lo que está haciendo. Así que las actividades estructuradas pueden ser muy importantes porque le damos algo concreto en qué pensar. Ahora, hemos hablado antes de la integración de los diferentes enfoques terapéuticos y hemos dicho y repetimos aquí, es mucho mejor siempre integrar todos nuestros recursos. Cuando hacemos el trabajo de pista podemos llevar un pañito con el aceite esencial o los aceites que le hayan resultado tranquilizadores al perro en nuestras sesiones en casa. Si vemos que el animal empieza a excitarse, hacemos una pausa o hacemos trabajo corporal de T-Touch, por ejemplo, toques en la oreja, o utilizamos el olfato. Podemos poner un vendaje antes de las sesiones de trabajo y eso puede ayudar al perro a relajarse, y si vemos que empieza a excitarse dentro del trabajo, podemos también hacer el trabajo corporal y ponerle un vendaje también. También otra faceta que podemos utilizar son los remedios florales de Bach. Porque hay algunos que son interesantes para estos casos. Por ejemplo, el cerato para los perros que carecen de autoconfianza, hornbeam para a los que les desborda el entorno y las exigencias de la vida, rock rose para el miedo a las cosas desconocidas, mimulus para el miedo a cosas físicas como las personas, otros animales, bicicletas, monopatines, etcétera, etcétera. Ahora, todo este trabajo lo estamos haciendo en casa o lo estamos haciendo fuera de casa en la pista de confianza. Pero esos son trabajos, son entornos diseñados. Pero en el mundo real, mientras trabajamos para fomentar la autoconfianza del perro y ayudarlo a superar sus miedos y gestionar mejor las situaciones, la vida sigue. Y seguirá paseando por la calle, tendremos que ir a diferentes lugares, etcétera, etcétera. No lo podemos encerrar en una burbuja y aislarlo del mundo. Por lo tanto, si hemos podido identificar las cosas que provocan una reacción en el paseo, hay que intentar evitar esas cosas en la medida de lo posible. Por ejemplo, si vemos que en una determinada calle hay una casa con 30 perros que ladran como descosidos cada vez que pasamos y que eso a nuestro perro le causa estrés, durante el paseo debemos evitar esa calle, debemos ir por otro lugar. Si vemos que hay una determinada persona que le causa estrés al animal, debemos evitar esa persona mientras estemos trabajando en la medida de lo posible. También en los paseos debemos pasear con la correa suelta, pero la correa suelta en realidad siempre. Y como hemos dicho antes, mantener la calma, pase lo que pase. Ahora, cuando ocurran cosas, y van a ocurrir, eso va sin decir, porque nosotros no podemos vivir en una burbuja. Pedir a un perro excitado y lleno de miedo que se siente normalmente no es la mejor estrategia, porque lo que quiere ese perro en ese momento es salir del lugar cuanto antes. Por lo tanto, pedirle que se siente es quizás lo peor que le podemos pedir. Lo que sí podemos hacer es mantenerlo en movimiento, pero no caminar en línea recta, sino hacer zigzag, hacer círculos, cambios de dirección, y así mantenemos un enfoque consciente sobre el movimiento y no está enfocado sobre la cosa que le haya podido producir el estrés en ese momento. También tenemos nuestro pañito con el aceite de zoofarma, que se puede sacar del bolso y ofrecer cuando vemos que el perro empieza a alterarse.
También podemos, mientras estamos haciendo, si vemos que hay un perro que le está causando problemas, pues simplemente dar la vuelta, parar un momentito, hacerle un poco de trabajo de oreja o de boca de T-Touch. Y si vemos que al excitarse le levanta la cola, tenemos que recordar que si bajamos la cola suavemente, estamos mandando un mensaje de no excitación al cerebro. Por lo tanto, le estamos ayudando a superar esa excitación, contraindicando o contradiciendo el mensaje de alerta que ha recibido desde el cerebro y que ha hecho que la cola se eleve. Ahora, hay, como hemos visto, diferentes recursos que pueden ayudar para estas circunstancias. Uno de ellos es Mucho más que vendas, que es otro libro de Robin Hood y su hija, que trae todas las configuraciones de vendaje. Arneses, Camino de la Perfección, también de Robin y Mandy, que está a punto, ha salido ya en inglés y está a punto de salir en español. Y luego tenemos estos lugares en los sitios web. El primero es un sitio oficial de T-Touch de Sudáfrica, donde tienen varias cosas sobre trabajo de pista para todo el ejercicio que he explicado en palabras se puede ver aquí en imágenes. Esta gran parte de este ejercicio fue diseñado por Kathy Cascade, que es especialista en trabajar con animales con diferentes problemas, sobre todo de reactividad, y este Spirit Dog es su sitio y también ella incluye este ejercicio en ese lugar. Luego también para las personas que quieren investigar otro tipo de aguas florales, este sitio en Gran Bretaña tiene diferentes aguas, aparte de las aguas florales de Bach, sacadas del entorno del norte de Inglaterra. Espero que hayan disfrutado de este webinar y que hayan visto que no están solos y que hay muchos recursos que tenemos a mano para ayudarnos a salir y solventar y ayudar a nuestros perros a superar el estrés, la ansiedad, el miedo que les provocan determinadas situaciones. Y si logramos hacerlo, y lo podemos hacer con paciencia, les habremos hecho un gran servicio, pero no solo a ellos, sino también a nosotros mismos, porque si nosotros tenemos un animal más equilibrado, más seguro de sí mismo y más tranquilo, eso significa que nuestra convivencia con ese animal también va a ser mucho más fructífera, mucho más agradable y mucho más tranquila. Así que espero que puedan poner en práctica algunas de las cosas que hemos visto y que surta el efecto que están deseando, tanto para ustedes como para sus perros. Gracias por participar.